San Arnaldo. Un pueblo olvidado. En lo alto de los Andes, donde las nubes acarician los picos, se encuentra San Arnaldo. Un pueblo olvidado por el tiempo, aislado del mundo, donde la modernidad no ha dejado huella. Calles empedradas, casas de adobe y techos de paja, susurran historias de un pasado remoto. Un silencio perpetuo reina en sus calles, roto solo por el viento que silba entre las montañas. Un silencio que esconde un secreto oscuro, un misterio que pocos se atreven a desentrañar. Las noches en San Arnaldo son largas y frías, llenas de sombras que parecen cobrar vida. Las estrellas, frías e indiferentes, observan desde lo alto, como testigos mudos de la historia. La niebla, un sudario blanco, se extiende por las calles, ocultando secretos inconfesables. Pocos se atreven a desafiar la oscuridad en San Arnaldo, temiendo lo que no pueden ver. El miedo, como una sombra invisible, se apodera de los corazones, dejando una marca indeleble. Las leyendas antiguas se aferran a las paredes de San Arnaldo, contadas en susurros por los ancianos. Historias de espíritus errantes y criaturas de la noche que rondan sin descanso. Historias que se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la memoria del pueblo. Historias que nadie se atreve a cuestionar, por miedo a despertar lo que duerme. El miedo, como una enfermedad contagiosa, se propaga en la oscuridad, infectando a todos. San Arnaldo, un pueblo donde el tiempo se detuvo, atrapado en un ciclo eterno. Un lugar donde la realidad se confunde con la leyenda, y los mitos cobran vida. Un lugar donde el silencio grita, resonando en cada rincón. Un lugar donde el miedo se respira en el aire, palpable y omnipresente. Elías y doña Rosario, almas solitarias. Doña Rosario, viuda desde hacía ya 5 años, cargaba con el peso de su soledad en la mirada. Su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, reflejaba una vida de sacrificios. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, sostenían con ternura a su hijo, Elías. Manos que habían conocido tanto el amor como la pérdida. Un niño de 8 años, de ojos grandes y curiosos, que encontraba consuelo en la compañía de su madre. Su inocencia era un rayo de luz en la vida de doña Rosario. Vivían en una pequeña casa al borde del pueblo. Una casa que, aunque modesta, era un refugio lleno de recuerdos. Un hogar humilde, lleno de amor y recuerdos dolorosos. Cada rincón contaba una historia de tiempos mejores. El silencio, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea, era su única compañía en las largas noches. Noches que parecían eternas. Elías, con su imaginación desbordante, llenaba el vacío con historias que inventaba. Historias que lo llevaban a mundos lejanos y mágicos. Doña Rosario, marcada por la tragedia, se aferraba a la fe como un náufrago a un trozo de madera. Su fe era su ancla en un mar de incertidumbre. Las oraciones y las supersticiones del pueblo eran su escudo contra el mundo exterior. Un mundo que no siempre era amable. Un mundo que le había arrebatado todo lo que amaba. Fotos que eran testigos mudos de su pérdida. Un mundo que le infundía un miedo visceral. Un miedo que nunca la abandonaba. Elías, ajeno al dolor de su madre, vivía en un mundo de juegos e inocencia. Su risa era un bálsamo para el alma de doña Rosario. La naturaleza, con sus ríos y montañas, era su patio de recreo, un lugar donde podía ser libre. Su imaginación, un torrente imparable, transformaba las rocas en monstruos y los árboles en gigantes. Cada día era una nueva aventura. Un día, la inocencia de Elías se enfrentaría a la cruda realidad de San Arnaldo. Una realidad que cambiaría su vida para siempre. El canto prohibido. Advertencia en el viento. Nunca, nunca respondas al canto, susurró doña Rosario, con la voz teñida de miedo y preocupación. Sus ojos, reflejando la luz parpadeante de la vela, se clavaron en los de Elías, llenos de advertencia. Es el coco, y te llevará si lo haces.
No hay escapatoria si lo escuchas. Elías, acurrucado bajo las mantas, sentía un escalofrío recorrer su espalda, el miedo apoderándose de él. El cuento del coco, un monstruo que se llevaba a los niños que no obedecían, era una advertencia constante en boca de su madre, una historia que nunca cambiaba. ¿Cómo es su canto?, preguntó Elías, con la curiosidad propia de su edad, sin comprender el peligro. La pregunta, repetida innumerables veces, siempre obtenía la misma respuesta evasiva, dejando a Elías insatisfecho. Un canto triste, que te llama por tu nombre, respondió doña Rosario, con una tristeza palpable en su voz. No importa lo cerca que parezca, no contestes, no lo mires, no abras la puerta. Nunca. Elías, aunque asustado, no podía evitar sentir una extraña fascinación, una atracción hacia lo desconocido. El coco, una criatura de leyenda, se convertía en un enigma a descifrar, un misterio que lo llamaba. ¿Un canto triste? ¿Qué tendría de malo una canción?, se preguntaba Elías, sin entender el peligro real. La advertencia de doña Rosario, repetida como un mantra cada noche, se grabó a fuego en la mente de Elías, una lección que no podía olvidar. Pero el miedo, mezclado con la curiosidad, comenzaba a germinar en su interior, creando un conflicto que no podía resolver. La llegada del forastero. Sombras en el camino. Un día, un forastero llegó a San Arnaldo. Un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo oscuro que ocultaba su rostro. Su mirada, penetrante como un cuchillo, parecía atravesar a todo aquel que se cruzaba en su camino. Nadie sabía de dónde venía, ni cuál era su propósito. Su llegada, como un mal presagio, rompió la monotonía del pueblo. Los susurros se extendían como la pólvora entre los habitantes. El forastero se instaló en la vieja posada, en el extremo más alejado del pueblo. Rara vez salía, y cuando lo hacía, sus pasos lentos y silenciosos resonaban en las calles vacías. Doña Rosario, con la intuición propia de las madres, sintió una profunda desconfianza hacia el recién llegado. Su presencia, como una sombra oscura, parecía amenazar la frágil paz de San Arnaldo. Elías, ajeno a las preocupaciones de los adultos, observaba al forastero con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién sería aquel hombre misterioso? ¿Qué secreto se escondería bajo su capucha?